Gracias, Inge. Buenos días a todos. Vamos a tener una charla acerca de la importancia de las canalizaciones o de las charolas portacables en todo el campo de telecomunicaciones, ¿no? En todo lo que implica este tipo de industria. Entonces, vamos a empezar con un dato técnico nada más, un dato curioso, ¿sí? Que en un centro de datos, pues bueno, puede haber una capacidad de hasta un zettabyte, que equivale a 17.200 millones de iPods, ¿sí? De 64 gigabytes, lo cual equivale a una película que tendría una duración de 36 millones de años, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta de todo ese mundo de información que puede existir en un centro de datos, ¿sí? Y otro dato curioso es que actualmente toda la energía, eh, el 2% de la energía mundial se dice que se concentra en los centros de datos, ¿sí? Y hay una predicción que para el 2025 este 2% pues crecerá exponencialmente y se estima que será un 6% de la energía global utilizada en centros de datos, lo cual equivale aproximadamente al 5.5% de emisiones de CO2 a nivel global, ¿no? Entonces ahí nada más es como un dato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en un centro de datos? Bueno, son diferentes aplicaciones o diferentes disciplinas, ¿sí? Es una cámara cerrada, aires muy precisos y controlados, al mismo que la temperatura, es una temperatura controlada, con pasillos fríos, calientes, obviamente todo el tema de cableado, ¿sí? Organizadores y charolas portacables, que también es parte fundamental ya de un centro de datos, ¿no? De cualquier instalación que tenga que ver con cableado de telecomunicaciones. No despreciamos el uso de charolas portacables. Entonces, hablando de un centro de datos, pues bueno, el ICREA es un organismo, una normativa en centro de datos, el cual se encarga tanto del diseño, construcción y manipulación del centro de datos, ¿sí? Entonces, en ICREA vamos a poder nosotros visualizar cualquier, eh, cualquier consideración, ¿sí? En cuanto a la ejecución y manejo de un centro de datos. Entonces, por las siglas en inglés, y estas son las siglas del estándar ICREA, ¿sí? Entonces, haciendo un poco memoria o en resumen, el tipo de cables que se utilizan para este tipo de aplicaciones, cable estructurado, el cable UTP, ¿sí? Que se traduce como un par trenzado, y este tipo de cables UTP, pues de entrada sabemos que no son blindados, ¿sí? Después viene un cable tipo STP, ¿sí? Que igual es un par trenzado, a diferencia que viene blindado cada par de manera individual, viene blindado o con alguna pantalla, ¿sí? La fibra óptica, bueno, que es un método de transmisión, ¿sí? De gran velocidad, el cual no requiere utilizar señales eléctricas, ¿no? El cable coaxial, eh, por ahí como dato, el por qué se le denomina cable coaxial,
bueno, viene al tema de que son, coaxial ocupa dos o más formas que comparten el mismo eje. ¿Sí? En este caso tenemos un conductor, ¿sí?, en la parte central del cable, con un aislamiento, y tenemos un conductor externo, ¿sí?, también, que es dividido por este aislante. Entonces, esa es la razón por la cual se le denomina un coaxial al cable. ¿Sí? Y viene también ejemplos de tipos de cables. El UTP, pues bueno, mencionamos que es trenzado únicamente, sin blindaje, sin pantallas. ¿Sí? El FTP viene trenzado, ¿sí?, y viene con un blindaje general, digamos. El STP viene con un blindaje en cada par trenzado, y se agrega una malla, ¿no?, una pantalla. Entonces, en cuanto a las normativas, en cuanto a cableado de TI o cableado de comunicaciones, esta es una importante normativa, que es la TIA, ¿sí?, 569. Entonces, esta es una norma en la cual este anexo, que se llama Rutas, Vías y Espacios para Infraestructura de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales, es donde nos va a dar todas las recomendaciones, ¿sí?, todo lo que debemos hacer, todo lo que no debemos hacer, lo que está permitido en la instalación de este tipo de edificios y espacios de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, el estándar especifica que las prácticas de diseño y construcción, ya sea en edificios, eh, y también se dan estándares específicos, perdón, que sirven para las salas o áreas de recorridos, que se instalen equipos y medios de telecomunicación. Obviamente todo esto tiene que ver y va de la mano con nuestra charola portacables. ¿Sí? Entonces, menciona algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta en el momento que nosotros diseñamos o especificamos un proyecto de canalización, ¿sí? Y nos menciona que todas las canalizaciones para el cableo de comunicaciones deben ser uso exclusivamente para este tipo de aplicaciones, y no deben ser compartidas, ¿sí?, con otro tipo de conductores o de cableado, ¿sí? Cuando llegan a estar, digamos, de alguna forma en la misma trayectoria, diferentes distancias, ¿sí?, una distancia entre un cable de telecomunicación y un cable de potencia, eh, mínima de 30 centímetros, debe haber esa separación entre, ya sea entre las canalizaciones o el cableado, ¿sí? BICSI también es un estándar que define lo que es una bandeja portacables, y también nos hace una recomendación en cuanto al llenado máximo de cables, ¿sí? Es decir, en el peralte de nuestra charola, se refiere al peralte de nuestra charola o la altura, que no debe exceder 150 milímetros, ¿sí? Hasta 150 milímetros nosotros podemos llenar una canalización, ¿sí? ¿Cuál es la razón principal de esta recomendación de BICSI? Pues bueno, es que los cables que están en la parte de hasta abajo, directamente con la charola, pueden sufrir algún daño, y podemos tener una de comunicación, ¿sí?, en cuanto al cableado. Entonces,
es por eso que se requiere tener esta consideración de no hacer camas, ¿sí? O capas de máximo de 150 milímetros, ¿sí? Tenemos en las charolas tipo malla, pues bueno, existen diferentes peraltes, ¿sí? Que va desde 33 milímetros hasta 166 milímetros, ¿sí? Entonces, en este tipo de charolas de 166 milímetros, debemos tener este cuidado, ¿no? De no rebasar los 150 milímetros. Y también nos hace una recomendación que no debe haber una distancia máxima, ¿sí? De 50 milímetros del suelo cuando esta charola esté instalada en piso, ¿no? En piso debemos mantener una distancia entre el piso y nuestra canalización de 50 milímetros como mínimo. Y volviendo al tema de ICREA y hablando de centros de datos, la charola ideal para este tipo de instalaciones dentro de un centro de datos tiene que ser una charola con un recubrimiento en pintura epóxica, ¿sí? Como sabemos, tenemos todas las canalizaciones tienen una protección de galvanizado, ¿sí? Que es zinc, y el ICREA recomienda que debe haber una protección a este tipo de productos por el efecto que le llaman ellos, que es zinc whisker, que es el desprendimiento de partículas microscópicas de zinc, el cual pueden volar o estar flotando dentro de un centro de datos y poder ocasionar algún problema en algunos equipos, ¿no? Entonces, la aplicación principal para este tipo de charolas portacables tipo malla en recubrimiento en pintura epóxica es un centro de datos, ¿sí? En un centro de datos, y bueno, de ahí derivan otro tipo de aplicaciones que puede ser únicamente estética, algún color institucional o identificación de cableado o de áreas, ¿sí? Las charolas se pueden pintar de cualquier color, sin embargo hay, por llamarlo de alguna forma, un estándar de buenas prácticas, dos colores principales para el uso de centros de datos, que es negra, una charola color negra o color amarilla, ¿sí? Y todos los accesorios van en la misma, en el mismo acabado, ¿sí? Van en el mismo acabado para poder tener una instalación más estética, más profesional, ¿sí? Para una instalación, en cuanto a un dimensionamiento de alguna charola tipo malla, ¿sí? Existen varios cálculos que se deben hacer para saber cuántos cables de cierto diámetro, ¿sí? Podemos llevar en esa charola, ¿sí? Entonces, existen unas fórmulas básicas, ¿sí? Saber el área total de nuestra charola, ¿sí? En milímetros cuadrados. Y en base a esa área total tenemos que nosotros obtener un área útil, que es con la que vamos a dimensionar nuestra charola. Entonces, para el llenado solo se puede ocupar el 45% del área total de nuestra canalización, ¿sí? Al tener ese resultado de eh, sacar el área total y multiplicarlo o sacar el 45%, vamos a tener un área útil, ¿sí? Un área útil, y con esa área útil de nuestra canalización vamos a seguir. El siguiente paso es
obtener el área de nuestro cable, ¿sí? Un cable UTP, no sé, categoría 6, puede medir a lo mejor aproximadamente 6 milímetros de diámetro, ¿sí? Del cable. Entonces, por eso es importante conocer el diámetro del cable para aplicar esta fórmula, ¿no? La fórmula para sacar el área de un círculo, pi por radio al cuadrado, ¿sí? Y de esta forma vamos a obtener el área del cable. Y teniendo ya la charola, el área de la charola, podemos hacer la división, ¿sí? Del área, área de la charola, ¿sí? Entre el área del cable, y ese número nos va a dar el número de cables que nosotros podemos llevar en una canalización. Este cálculo ya incluye un margen, ¿sí? Un margen de crecimiento del 10%. Entonces, es un cálculo bastante sencillo que se puede hacer, más sin embargo, ya existen información en nuestros catálogos donde ustedes pueden obtener este dato de forma inmediata, ¿sí? Saber cuántos cables son los que van a utilizar y poder elegir la charola adecuada. Muchas veces nos piden ayudarles a dimensionar la charola, ¿sí? Y el único dato que tienen, pues bueno, es el número de servicios o de cables que van a llevar en la charola, y con ese dato nosotros podemos hacer una recomendación, ¿sí? Entonces, en la siguiente lámina podemos ver más o menos un ejemplo, ¿sí? Del acomodo de cables en una charola tipo malla. Y este tipo de instalaciones de cables podemos saturar nuestra charola, ¿sí? Hasta la parte del peralte, ¿sí? Siempre y cuando no rebasen los cables o no se desborden los cables. Y cuidando la recomendación de Vixi de no superar los 15 centímetros de altura, ¿sí? Para poder llenar nuestra canalización. Entonces, este es nuestro peralte, nuestro ancho, y podemos sacar el área total, ¿sí? Y del área total sacar el área útil, ¿sí? Que va a ser el 45% de nuestra charola, dejando un 10% de crecimiento. Entonces, estas son unas tablas, ¿sí? Que aparecen en nuestros catálogos, donde podemos ver el peralte de nuestra charola, ¿sí? Y el ancho. Esta tabla es únicamente para cables UTP categoría 6, con un diámetro de aproximadamente 6 milímetros, y nos da un rango de cables en los cuales podemos llevar este tipo para saber cuántos cables podemos llevar en esta charola. Entonces, lo importante es saber el área, sacar el área total de nuestra canalización, ¿sí? Hacer el cálculo para tener un área útil del 10% con margen, ¿sí? El diámetro del cable, y nos va a dar el número de conductores o de cables que podemos llevar en nuestra canalización. Y hay otra tabla que es para categoría 6A, ¿sí? Y aquí también podemos hacer la misma dinámica. Saber el peralte, el ancho de nuestra charola, o al revés, saber cuántos cables podemos llevar o necesitamos llevar, y elegir una canalización que cumpla con estos requisitos del cable, ¿sí? Entonces, regresándome un poquito al tema de la canalización, ¿sí? Es en pintura epóxica color negro. Vemos este ejemplo que está instalado en un centro de datos. Entonces, así como tenemos el cuidado y el empeño de instalar y hacer una instalación de cables bastante
profesional, pues bueno, también la canalización es importante, ¿sí? Es importante no menospreciarla, ¿sí? Recordemos que para tener una buena correcta instalación de cableado, tenemos que tener antes una buena instalación de charolas portacables, ¿sí? Entonces, también podemos certificar la instalación, ¿sí?, de algún proyecto, así como certifican también el cableado. Nosotros también certificamos la instalación de charolas portacables, obviamente basado en normas, puede ser en ANSE o en la norma oficial mexicana, ¿sí? O en ANSI TIA también, siempre y cuando cumpliendo con todos los requisitos que nos mencionan, ¿no? Y, eh, ¿qué más? Bueno, este es el acabado. Pintura epóxica es un polvo de pintura que se hornea, ¿sí?, en la charola para tener una mayor adhesión a los alambres de acero, ¿sí? Y debajo de este recubrimiento en pintura epóxica hay un galvanizado por electrocincado, ¿sí? Es un galvanizado básico para uso interior. Y el recubrimiento de pintura epóxica también es para uso interior, no lo hace resistente a ambientes corrosivos o a instalar a la intemperie, ¿sí? Entonces, debemos tener ese cuidado y siempre y cuando manejar todos los accesorios del mismo acabado. Si nos vemos aquí un ejemplo de una bajada de cables, aquí vemos otro accesorio para reforzar la curva o la derivación, ¿sí? Y, pues bueno, como sabemos, toda la parte de derivaciones y curvas de este tipo de charolas se tienen que hacer en campo. Entonces, también es importante que nos tomen en cuenta en sus proyectos para poder asesorarlos, para poder capacitarlos en cuanto a hacer correctamente los cortes, cuántos cortes tengo que hacer dependiendo del ancho de la charola, qué accesorios debo poner para reforzar alguna derivación, ¿sí? Todo eso es importante hacerlo antes de comenzar la instalación, ¿sí? Porque nos ha tocado poder visitar algunos proyectos donde ya está avanzado el proyecto y hay que corregir muchas cosas, ¿no? Entonces, pérdida de tiempo y pérdida de dinero en cuanto a productos. Por ahí también se menciona en la norma oficial mexicana también, que cualquier tipo de cableado o de sistema de charolas portacables tiene que estar completamente instalado nuestro sistema de charolas portacables antes de poner el primer cable, ¿sí? Entonces, esa también es una parte muy importante que debemos de tomar en cuenta, terminar completamente nuestra instalación de charolas portacables antes de poder hacer la instalación de los cables, ¿sí? Para la certificación de los proyectos es necesario hacer recorridos o supervisiones, ¿sí?, para poder certificar la instalación. Ok, bueno, estoy leyendo ahí unas preguntas que nos están haciendo. Vamos a responderlas, ¿sí?, antes de terminar la presentación. Es correcto. Te leo la primera, Carlos. ¿Sí? Dice, ¿tendrás esas normas de la TIA? Sí, sí, sí las podemos compartir. Normalmente este tipo de normas cuestan tenerlas, ¿sí? Cuestan tenerlas, pero sí podemos compartírselas. Okay. Es importante dejarnos sus datos para poderles hacer llegar esta información. La siguiente pregunta dice, ¿en tu presentación tienes fotos reales
de alguna instalación, de hecho estamos viendo una. Sí, es una instalación real y vamos a ver otros ejemplos que también Y tenemos. cuando hablabas del zinc de las partículas, mencionaba Edeluna. ¿Qué produce ese efecto en los cables? Bueno, en los cables no produce ningún efecto. El efecto que va a producir va a ser en los equipos que están en, en los, en los gabinetes, ¿sí? En las tarjetas de los equipos o algo, ahí es donde produce algún efecto ese tipo de partículas de zinc. Dice la siguiente, comentas que en el electrocincado es para uso interior, pero ¿cuál es la diferencia para el exterior? Ok, sí. La diferencia es el tipo de galvanizado, el proceso de galvanizado que se tiene en la charola. El electrocincado es una capa muy delgadita que va desde 15 a 20 micras de espesor y eso lo hace una charola para uso interior por el tipo de protección que lleva. Ahora, para utilizar una charola en exterior, hay un acabado que es galvanizado por inmersión en caliente, que tiene un espesor de zinc de 60 a 80 micras y el proceso de galvanizado es totalmente diferente. Entonces, todo eso podemos ir viendo qué tipo de aplicación va a tener, si va a ser exterior, si va a ser en alguna planta donde hay muchos gases o corrosión. Todo eso va a influir en la selección del acabado de nuestra charola. Gracias, Carlos. Dice, ¿se usa o no el cable de tierra? En la charola que se ve en la presentación, creo que dice, Ok, sí debemos utilizar y considerar un conductor de puesta a tierra en nuestra canalización. ¿Sí? Aquí también se ve el ejemplo. Viene este cable de puesta a tierra en color verde. Aquí en la charola también lo vemos. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta que se debe aterrizar toda la trayectoria de nuestra charola utilizando bornes de puesta a tierra. Entre 9 y 15 metros debe ir un borne de puesta a tierra, un accesorio de puesta a tierra, y el cable tiene que ir por fuera de nuestra canalización, ¿sí? No debe ir por dentro para no ocupar espacio, siempre debe ir instalado en la parte lateral de nuestro peralte. correcto. De hecho, dentro de las normativas de la TIA hay un documento específicamente para hablando de tierras y todo componente metálico dentro de una instalación de tierra debe de estar aterrizado. Cualquier componente metálico debe estar aterrizado. Entonces, eso es importante. También les podemos compartir esa información. La otra pregunta dice, no se ve el cable de... No. ¿Qué tipo de amarre es el que se ve en la foto? Bueno, es prácticamente, hay dos, ahí se están viendo dos tipos de amarre. Uno de lo que es una boa en color morado. ¿Sí? Esa es una boa y el color blanco está en horizontal. Esa totalmente es por capas. Ese siempre se utiliza y siempre va amarrado por cinchos de velcro, como los ven ahí. Estos son los dos tipos de peinados que existen en el tablero estructurado. Ahí están, de hecho, viéndose las dos. Pero no se debe de ser desnudo. No debe ser desnudo, es que al parecer cuando son de comunicación no es obligatorio según la NOM. ¿Es la otra pregunta, Carlos? No, eso es que al parecer cuando son de conexión no es obligación, según la de tierra debe de ser Habla del cable desnudo de tierra. tierra, ok. Eh,
Sí, pues bueno, menciona, puede ser desnudo, puede ser forrado, cualquier opción es válida y permitida. Ya es una consideración que debemos de tomar, pero podemos ocupar cualquiera de las dos. Puede ser forrado, puede ser desnudo. Ok, gracias, Carlos. Bien, entonces aquí vamos a ver otros ejemplos. En este caso vemos que la aplicación de la charola no es la correcta, es una charola electrocincada, ¿sí? Así se ve una charola electrocincada con todos los accesorios. Más sin embargo, pues bueno, es un centro de datos de Telcel, el cual siempre han instalado así este tipo de productos ellos, por estándares de ellos, ¿sí? Más sin embargo, hay centros de datos de otro nivel más reconocidos donde el tipo de canalización sí es con pintura epóxica, ¿no? Aquí vemos también otro tipo de instalaciones. Esto no es en un centro de datos, es en un edificio, ¿sí? Donde vemos todo el cableado UTP, algunas derivaciones, curvas, ¿sí? Y también es importante cuidar el radio de curvatura de nuestras derivaciones para tener un radio de curvatura al mismo tiempo, igual que el cableado. En la ficha técnica debe venir una especificación de este tipo, el cual también debemos aplicarlo en la charola portacables. Por aquí abajo vemos el cable de tierras en esta imagen, ¿sí? De este lado, pasa por atrás de esta charola y aquí vemos el cable, en este caso sí es un cable desnudo, ¿sí? Bueno, este es otro tipo de aplicaciones. Les digo, también se puede pintar de cualquier color para dar apariencia al lugar, ¿sí? Este es en el Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México, donde piden una charola portacables tipo malla en color gris. Y en la misma charola podemos ver algunos dispositivos que podemos anclar directamente en nuestra canalización. Y utilizamos aquí accesorios automáticos y accesorios de acoplamiento automáticos, ¿sí? Y bueno, mencionar la distancia entre soportes que debe haber. Máximo debe haber 1.8 metros de separación, ¿sí? Como estándar o como buenas prácticas, recomendamos siempre que sea 1.5 metros, ¿sí? Vemos otra aplicación, otro caso de instalación en un centro de datos, ¿sí? Charola portacable tipo malla, ¿sí? Aquí vemos que es una charola en color negro. De este lado es una electrocincada que va por debajo del piso falso. Y el acomodo de los cables es bastante importante, ya sea por tema de calidad, estética, visualización, ¿no? Etcétera. Aquí vemos otra aplicación, ¿sí? Aquí viene también el cable de puesta a tierra, en este caso es forrado, perdón, sí es con forro, ¿sí? Va por fuera de nuestra canalización, nuestro cableado bien organizado, ¿sí? En boas, por aquí va parte de fibra óptica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar una charola portacables a un sistema de tuberías? Pues bueno, es el aditamento, el mantenimiento, el retiro o el agregar cables en una charola portacables es lo más fácil que se puede hacer, a diferencia de un sistema de tuberías. Y la otra, pues bueno, es una canalización totalmente ventilada, ¿sí? Ventilada, que
mantiene visibles todos los cables. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Te estuvieron haciendo preguntas. ¿Habría alguna otra pregunta dentro de los participantes? ¿Dudas que tengan? Ya hay una. Creo que este cable aislado va por un equipo en específico, ya que se ve muy delgado para ser de tierra, creo. ¿Conoces esta instalación, Carlos? Mande. Menciona que yo creo que este cable aislado va a un equipo específico, ya que se ve muy delgado para ser de tierra. No sé si se refiere a esta imagen que tenemos aquí. Sí, yo creo que sí. Probablemente sí, pero sí es el sistema de tierras que colocaron en esta instalación. Porque bueno, no se alcanza a ver dónde está el accesorio de puesta a tierra anclado a la charola. Pero bueno, sí es el conductor de puesta a tierra de la canalización. A lo mejor utilizaron otro tipo de... Claro. Dice, de hecho va uno dentro de la charola. No sé si se refiere a No, este, pero esta no, es ese es un cable de fibra óptica, es uno de 50 micras, esto es un color aqua. Ajá. Dentro de la charola de sistemas especiales pueden convivir. En este caso le están poniendo una fibra óptica de 50 micras, es color aqua, no es verde, no es de tierra ese. Entonces, bueno, para recordarles y aprovechar que podemos apoyarlos también en la asesoría de los proyectos, en cuanto a diseño de charolas portacables, planos, revisión de planos, definir trayectorias, detalles de instalación, alguna muestra que ustedes necesiten. Todo eso lo podemos hacer en conjunto con DINET para ahorrarles ahí algún tiempo en cuanto a instalación. Cursos o prácticas de corte también podemos impartir. Revisión de proyectos, registro de proyectos. Y tenemos un cuantificador que a lo mejor algunos ya conocen, ¿sí? Pero ahora lanzamos otra versión que es en línea, ¿sí? En la página de internet pueden ustedes buscar, es más, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio del cuantificador de Charofil, ¿sí? Ok, denme oportunidad. Okay. Aquí está. Bien, entonces ahí sí ven mi pantalla. Podemos buscar en esta liga cuantificador.charofil-apps.com y tenemos que registrar o hacer una cuenta, ¿sí? Para poder ingresar a este cuantificador.
Nos piden algunos datos ahí básicos de nombre, contactos, correos. Vamos a ingresar. A ver. Pam, pam, pam. Bueno, vamos a crear una nueva cuenta, no me deja. Entonces aquí vamos a poner nuestro nombre o usuario, ¿sí? Vamos a poner Carlos Charofil, ¿sí? El correo, vamos a poner nuestra contraseña. ¿Sí? Registrar. Aceptar. A ver. Carlos. Qué caray, a ver. Bueno, vamos a crear otra cuenta. ¿Cómo le hago? Ok, ya tengo aquí, vamos a... Perdón por aquí los problemas técnicos, pero no me había fijado que... ok, entonces ahora sí vamos a entrar a nuestro cuantificador. Entonces, al entrar a nuestro cuantificador, nos va a aparecer esta pantalla, ¿sí? Y vamos a poder seleccionar aquí algún producto el que queremos cuantificar. Viene tubería, viene fondo sólido, charola tipo escalera y charola tipo malla, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar nuestra charola tipo malla y vamos a empezar con el acabado
que vamos a seleccionar o vamos a utilizar, un recubrimiento con pintura epóxica, ¿sí? Viene la descripción de nuestra canalización y seleccionamos un peralte, ¿sí? Dependiendo qué peralte vamos a utilizar, el ancho de nuestra charola, vamos a utilizar una de 500, y vamos a ingresar los metros lineales de toda nuestra trayectoria, ¿sí? Vamos a poner 1500 metros lineales y tenemos que seleccionar un tipo de unión, ¿sí? O soporte. Entonces aquí no me aparece nada. Derivaciones, soportes. Ok, a ver, vamos a cambiar aquí, a ver si nos deja. 66, 300. No me da la opción de soportes. A ver, vamos a derivaciones. Bueno, aquí hay un error en el programa que no me da la opción de agregar uniones ni soportería. Yo aquí ya tengo mi charola en peralte 66, ¿sí? Peralte 33, no me da opciones. Bueno, vamos a hacerlo así de esta forma, ¿no? En esta parte vamos a agregar derivaciones, dependiendo qué curva vamos a utilizar. Si es una curva prefabricada de 90 a 45 grados, o es un cruce hecho en obra, y todas las demás son derivaciones hechas en obra, ¿sí? Vamos a agregar aquí las piezas. Vamos a agregar 100 curvas, vamos a agregar 100 T's, ¿sí? Y nuestro accesorio de puesta a tierra también aquí podemos ver y definir un accesorio de borne a tierra dependiendo del calibre de nuestro conductor, ¿sí? Vamos a agregar la distancia a cubrir, ¿sí? Que son los 1500 metros, ¿sí? De este accesorio. Y podemos elegir algún otro accesorio complementario, como son separadores, bajadas de cable, accesorios de tornillería, ¿sí? Ménsulas, en cuanto a soportería, placas, salidas a tubo, cualquier accesorio adicional que necesitemos, podemos agregarla. Aquí vienen las placas salidas a tubo, vamos a agregar 15. Vienen tapas también, ¿sí? Tapas de 100 milímetros de ancho, vamos a agregar 100. Y así podemos ir agregando todos los misceláneos, la herramienta, la pinza corta hilos, ¿sí? Y vamos a añadir todo lo que seleccionamos a una lista, ¿sí? Y aquí nos va a generar un historial, ¿sí? De lo que hemos nosotros seleccionado. Entonces le doy en revisar mi lista y me va a aparecer la opción que yo seleccioné. Aquí hay un error en el programa de que no nos da la opción de coples y soportería. Pero bueno, aparecerá algo similar a esto que nosotros podemos utilizar para volumetría, ¿no? Podemos editar, eliminar alguna columna que no necesitemos, ¿sí? Y podemos descargar esta información en un Excel. Nos va a generar un Excel de toda esta información donde podemos editarlo, ¿sí? Y aquí nos generó el archivo de Excel donde podemos nosotros editar toda esta información, ¿sí? Vienen imágenes para saber qué es lo que estamos cotizando o comprando, la descripción completa del producto y cantidades de todos los accesorios, ¿sí?
Entonces, esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar. Apenas se lanzó la semana pasada, tiene muy poco y seguramente han de estar en revisión. Pero bueno, ustedes pueden ya entrar a nuestra página y crear su cuenta, ¿sí? Lo padre de este cuantificador es que nos va a agregar, nos va a generar un historial de todas nuestras volumetrías que hagamos, ¿sí? Nos va a guardar en nuestra cuenta toda esa información, ¿sí? Podemos eliminar y guardar esta cuantificación o volumetría o editarla para agregar más productos, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo puedo volver a regresar a mi historial, ¿sí? O a mi lista. Bueno, le di eliminar, ¿sí? Pero en el historial me aparece la volumetría del día de hoy, ¿sí? Me aparece aquí la fecha y la hora de la lista de materiales. Entonces es una herramienta que les puede ser muy útil para hacer sus volumetrías. En cuanto a las curvas, por ejemplo aquí nos piden, por ejemplo, una T en obra de 100 milímetros de ancho, nos piden 100 piezas y enseguida viene el accesorio que necesitamos, que es un kit de clemas y tornillo para poder fabricar esta derivación tipo T en campo, ¿sí? Aquí viene la placa salida tubo, ¿sí? Y enseguida necesitamos este kit para poder instalar mi placa a la charola. Una abrazadera tipo U, dependiendo del diámetro de la tubería. 2 kit 3 para poder fijar mi charola, mi placa salida tubo a la charola. 2 tuercas y arandelas para fijar la abrazadera tipo U a la placa de salida tubo, ¿sí? Entonces viene desglosada toda esa información para poder contemplarlo, ¿no? Entonces, de esa forma podemos ver ese ejercicio. Y pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, Inge, si gusta agregar algo más, por mi parte yo agradezco, les agradezco a todos ustedes por su tiempo, y pues bueno, ahí está, podemos estar en contacto a través de DINET para cualquier requisito que tengan, algún registro de proyecto, alguna visita, alguna capacitación, podemos organizarnos de esta forma. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. No sé si existe alguna otra pregunta que tengan. Les recuerdo, por favor, nos colocan su correo electrónico para hacerles llegar la información. Esta presentación se les va a hacer llegar vía correo. Es importante, esta herramienta fue importante mencionarla. Sin embargo, su ejecutivo de ventas, ellos pueden apoyarlos con estos volumetrías también, pero era importante mencionarla. Ya se les puso ahí en el chat cómo lo pueden buscar ese cuantificador en su browser, pero vamos a esperar unos minutos si hay alguna pregunta. Creo que no, Carlos. Pues agradecemos mucho tu tiempo. Fue de mucha utilidad esta información. Esperamos nada más hacerles llegar la información a nuestros participantes. Muchísimas gracias a todos. Al contrario, gracias a todos por su tiempo y buen día a todos.